En el siglo XIV hubo una reina de Hungría que, ya cumplidos los 70, recibió una propuesta de matrimonio de un rey de 25. Pausa. 72 según la versión más repetida, él 25. Y cuando le preguntaban cuál era su secreto, ella no señalaba la genética ni a la buena vida. Señalaba un frasco, un agua que se frotaba por la cara, por los brazos, por todo el cuerpo. Y que por si acaso también se bebía. ¿Y de qué estaba hecha esa agua milagrosa? De romero, la misma planta que tienes ahora mismo seca en un bote de cristal al lado del orégano y que no usas nunca. Esa preparación existió de verdad, se llamó agua de la reina de Hungría y se considera uno de los primeros perfumes con base de alcohol de toda Europa. Hablaremos de ella porque la historia es mejor de lo que parece y un poco más turbia de lo que les gustaría a marcas de cosmética que todavía la venden. Pero antes tengo que dejar una cosa colgando porque me lleva obsesionando varios días. Los estudiantes de la antigua Grecia se ponían coronas de romero en la cabeza para ir a los exámenes. Lo hacían porque estaban convencidos de que la planta les mejoraba la memoria. Y durante 23 siglos eso fue exactamente lo que era. Una superstición bonita de gente que no tenía ni idea de neurología. Hasta que un laboratorio de Newcastle decidió comprobarlo, y lo que encontraron en la sangre de los voluntarios no debería tener ningún sentido. Ya que estamos, hay un ensayo clínico sobre esta planta y la calvicie en el que el romero le hace algo bastante humillante al medicamento de referencia, el de los anuncios, pero a eso llegamos, tranquilos, que llevo apuntadas todas las cosas que os debo. Primero necesito presentaros a la planta porque hay un par de cosas que conviene saber antes. El romero es ese arbusto que has visto 1000 veces y no has mirado nunca. Crece en cualquier cuneta del Mediterráneo, no pide agua, no pide cuidados, y huele de una forma que reconoces aunque tengas los ojos cerrados. Si has paseado por el monte en verano y has notado de repente un olor a pino mezclado con algo más limpio, más punzante, era esto. Hojas finas, alargadas, como agujas pequeñas, verde oscuro por arriba y casi plateadas por debajo. Flores pequeñas, azules tirando a violeta. 1 metro, metro y medio de alto si lo dejas a su aire. Aunque no te lo creas, pertenece a la familia de la menta, la misma que el tomillo, la albahaca, la salvia y la lavanda. Básicamente toda la estantería de especias de tu cocina es prima hermana, lo cual explica bastante. Y aquí viene la parte que casi nadie sabe. El romero técnicamente ya no es romero. Durante siglos su nombre científico fue Rosmarinus officinalis. Lo bautizó así Linneo en 1753 y todo el mundo tan contento. Hasta que en 2017 un botánico estadounidense llamado Brian Drew y su equipo se pusieron a mirar el ADN de la planta con detenimiento y descubrieron algo incómodo. El romero no era un género aparte, era una salvia. Una salvia que se había disfrazado durante toda su vida adulta y a la que nadie había pedido el carné. Así que lo reclasificaron. Hoy se llama Salvia rosmarinus. Que un arbusto al que llevas toda la vida llamando de una manera resulte ser otra cosa distinta a partir de los 40 y muchos es probablemente la crisis de identidad más documentada de la botánica. Lo del nombre antiguo, eso sí, tiene su gracia. Rosmarinus en latín significa rocío de mar. La explicación romántica es que crece en los acantilados, mirando al Mediterráneo, cubierto por la humedad de las olas, preciosa, y casi con seguridad falsa. Porque los que saben de verdad de etimología apuntan a otro origen, del griego rops, que es arbusto, y mirinos, que es aromático, arbusto aromático, que es exactamente lo que es, sin poesía y sin mar. A veces la respuesta aburrida es la verdadera, me pasa mucho. Y hay una tercera versión, la de la leyenda cristiana, que dice que la Virgen María, huyendo de Egipto, tendió su manto azul sobre un romero blanco y al recogerlo las flores se habían vuelto azules. De ahí dicen Rosa de María. Es bonito. No es de dónde viene el nombre, pero explica por qué las flores son azules, que es más de lo que la ciencia hace algunos días. ¿Y dónde encuentras esta planta sin tener que irte a ninguna parte? Pues probablemente a 15 minutos de tu casa. El romero es nativo del Mediterráneo y eso en España se traduce en una cosa muy concreta. Está por todas partes. Crece salvaje en suelos secos, pedregosos, pobres. El terreno donde casi ninguna otra planta se molestaría en aparecer, allí el romero se instala como si le hubieras hecho un favor. Laderas, cunetas, monte bajo, esos descampados donde solo hay piedras y un carrito de supermercado abandonado. Le va el yeso, le va la sequía, le va el abandono. Si lo arrancas rebrota, si no lo riegas sobrevive. Si lo dejas tirado en una maceta 3 meses, te espera. Tiene la resistencia emocional de ese amigo que sigue respondiendo ja 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 ja, todo bien, después de 3 despidos, 2 rupturas y una subida de alquiler. Lo reconoces por el olor antes que por la vista. Frotas una hoja entre los dedos y el olor se agarra con el entusiasmo de un comercial que ha conseguido tu número. Ese aceite que sueltan las hojas, ese que se te pega, es precisamente el protagonista de toda esta historia. Porque ese olor, que para ti es simplemente huele a campo, lleva milenios significando algo muy específico para muchísima gente. Y no era exactamente lo que tú piensas. Vamos a hacer un repaso rápido por la gente que se topó con esta planta antes que nosotros. Porque el romero acompaña a la humanidad desde hace tanto que cuesta encontrar una cultura mediterránea que no le haya buscado utilidad. Los egipcios lo usaban en sus ritos funerarios. Se han encontrado restos en tumbas. Querían que el difunto se llevara la planta a otro lado, que para algo servirá. Y los griegos, como ya he dicho, se la ponían en la cabeza durante los exámenes. Asociaban el romero con la memoria de una forma tan firme que es casi enternecedor.
Imagínate a ese estudiante griego ante un examen oral súper importante con la túnica, los nervios y una corona de arbusto en la cabeza. Pues tal cual. Y los romanos cogieron esa idea. Romero igual a memoria. Memoria igual a recordar y a los que ya no están. Y lo convirtieron en planta de duelo. La lógica era impecable. Si una planta te ayuda a recordar dónde dejaste las llaves, pues quizá también te ayude a recordar a los muertos. Plinio el Viejo, que murió en el año 79, quedándose demasiado cerca para mirar la erupción del Vesubio, dejó escrito su uso en ceremonias fúnebres. Lo quemaban junto a los difuntos. Esa asociación, Romero y recuerdo, aguantó intacta hasta Shakespeare. En Hamlet, Ofelia, ya completamente ida, va repartiendo flores y dice: «¡Ay, Romero, eso es para el recuerdo!». 4 siglos después, esa frase sigue persiguiendo a la planta. Y luego está la Edad Media, que es donde el romero se pone a trabajar de verdad. Durante las epidemias de peste, la gente estaba convencida de que la enfermedad viajaba en el aire y en el mal olor. Y como no tenían antibióticos, ni teoría de los gérmenes, ni gran cosa, ¿qué hicieron? Pues lo que haríamos todos: tirar de lo que olía fuerte. Quemaban romero en las casas y en las calles. Lo llevaban encima. Existe una receta famosa, el vinagre de los 4 ladrones, que era una mezcla de hierbas, romero entre ellas, que supuestamente usaban unos saqueadores para desvalijar cadáveres de apestados sin contagiarse. El plan de negocio tenía sus pegas, pero la cobertura aromática era impecable. Lo curioso es que se equivocaban en el porqué, pero no de todo en el resultado. El romero tiene compuestos con actividad antimicrobiana real, y un ambiente cargado de aceites esenciales de romero no era el sitio más hospitalario del mundo para ciertos bichos. Hacían lo correcto por motivos completamente equivocados. Que nos lleva, por fin, a la reina del principio. El agua de la reina de Hungría aparece hacia 1370. La leyenda dice que un monje o un ermitaño o un alquimista de la corte, las versiones no se ponen de acuerdo, le preparó a la reina una destilación de romero en alcohol para sus dolores de cabeza o su reuma o su vejez en general. Ella lo usó toda la vida, por fuera y por dentro. Y aquí toca el aviso del historiador, porque me gusta que las cosas sean de verdad. Casi todos esos detalles jugosos, lo del pretendiente de 25 años incluido, vienen de relatos escritos en el siglo XVII, 300 años después. O sea, cotilleo de tercera mano. Puede que la reina ni siquiera fuera Isabel de Hungría, sino Isabel de Polonia, que reinó como consorte en Hungría y murió en 1380. A estas alturas nadie lo sabe con seguridad. Lo que sí es verdad, y es lo importante, es que esa agua de romero existió. Se hizo enormemente popular entre la nobleza europea y está considerada el primer perfume con base de alcohol del continente. El romero no inventó la perfumería moderna, pero estuvo en la sala cuando se inventó. Y todo esto, fíjate, no es más que la antesala. Porque la pregunta de fondo sigue ahí. ¿Por qué los griegos pensaban que esta planta arreglaba la memoria? ¿Tenían razón o era casualidad? Te voy a presentar a 2 moléculas, solo 2, prometo traducirlas. La primera se llama 1,8-cineol. Es un terpeno, que es la palabra elegante para una de las cositas volátiles que forman el olor de una planta. El 1,8-cineol es buena parte de lo que hueles cuando frotas una hoja de romero entre los dedos. También está en el eucalipto, por eso a algunas narices el romero les recuerda vagamente a Vicks Vaporub. En 2012, 2 investigadores de la Universidad de Northumbria, en Newcastle, Mark Moss y Lorraine Oliver, metieron a 20 voluntarios en una cabina llena de aroma de romero y les pusieron a hacer pruebas mentales, cálculos, tareas de memoria, etc. Luego les sacaron sangre y encontraron una cosa rara. El 1,8-cineol estaba en la sangre de los voluntarios. El olor no se había quedado en la nariz, había entrado en el cuerpo. Y no solo eso, cuanto más 1,8-cineol tenían en la sangre, mejor lo habían hecho en las pruebas. Más rápido y más preciso. La relación era directa. O sea, tómate un segundo con esto. Resulta que estas moléculas son tan pequeñas y tan solubles en grasa que cruzan sin problema la barrera que separa la sangre del cerebro. Esa especie de control de seguridad que tiene tu cabeza para que no le entre cualquier cosa. O sea, hueles el romero, el compuesto te entra por la nariz, pasa a la sangre, llega al cerebro y al parecer ahí hace algo. Los estudiantes griegos no tenían ni idea de nada de esto, no sabían que era un terpeno. Y aún así ponerse la planta cerca de la cabeza era técnicamente una vía de administración. Acertaron de pleno y por accidente. Ahora la segunda molécula, que es de hace nada y es todavía más fuerte. Se llama ácido carnósico. El ácido carnósico es un antioxidante y antiinflamatorio que el romero fabrica para defenderse. En febrero de 2025, un equipo del Instituto Scripps en California, liderado por el neurólogo Stuart Lipton, publicó un estudio sobre él. Como el ácido carnósico puro es muy inestable, se rompe en cuanto lo miras, fabricaron una versión estable en laboratorio. La bautizaron DiACCA y se la dieron a ratones modificados genéticamente para desarrollar algo parecido al Alzheimer. Lo que vieron, y aquí elijo las palabras con cuidado porque esto es con ratones y no con personas, fue lo siguiente.
El compuesto redujo la inflamación cerebral, limpió parte de las proteínas que se acumulan en el Alzheimer, aumentó el número de conexiones entre neuronas y mejoró la memoria de los animales. Uno de los investigadores describió la recuperación diciendo que no es que frenara el deterioro, es que volvió prácticamente a la normalidad. Insisto, ratones. Todavía no se ha demostrado en humanos, y de un ratón a una persona hay un trecho que está lleno de tratamientos que parecían maravillosos y luego no. Esto no es una cura y no es un consejo médico, pero los datos preliminares apuntan a algo interesante. Y ya que estamos hablando de lo que esta planta le hace al cuerpo, pues vamos a quedarnos un rato más por aquí, porque lo de la memoria es la parte famosa, pero el romero tiene un currículum bastante más largo y conviene conocerlo entero. Empecemos por el que va a hacer que mucha gente pause el vídeo y se vaya a mirarse el cuero cabelludo en el espejo del baño. El pelo. En 2015, un equipo liderado por el investigador Younes Panahi publicó un ensayo en la revista SkinMed. Cogieron a 100 hombres con alopecia androgénica, la calvicie común, la de toda la vida, la genética, y los partieron en dos grupos de 50. A un grupo le dieron aceite de romero para aplicárselo en la cabeza, al otro le dieron minoxidil al 2%, que es el principio activo del producto contra la calvicie más famoso del mundo, el de los anuncios. 6 meses, y al final alguien tuvo que contar los pelos, literalmente. Ese fue el trabajo de una persona durante medio año, contar pelos ajenos por una foto estandarizada. Cada uno tiene su cruz. El resultado, los dos grupos habían recuperado pelo prácticamente por igual, empate. El arbusto de la cuneta rindiendo lo mismo que el medicamento de farmacia y encima al grupo del romero le picaba menos la cabeza, que es uno de los efectos secundarios típicos del minoxidil. Pequeñas humillaciones. ¿Cómo funciona en teoría? El romero mejora la microcirculación del cuero cabelludo, lleva más sangre, más oxígeno y más nutrientes a la raíz del pelo, y parece alargar la fase en la que el pelo está creciendo activamente en lugar de descansando, que es casualmente una de las cosas que hace el minoxidil. Por caminos distintos los dos empujan en la misma dirección. Ahora la letra pequeña. Es un estudio nada más, con 100 personas y comparado con minoxidil al 2%, no al 5%, que es el que se usa más a día de hoy. Hacen falta más ensayos y el aceite esencial puro no se aplica directamente, se diluye en un aceite portador o te arriesgas a una irritación notable. Dicho esto, para un puñado de romero macerado no está nada mal. Los músculos, las articulaciones y las piernas cansadas. Aquí entra el rey de los botiquines españoles, el alcohol de romero. Todos hemos tenido en casa una botella. Olía a 1000 demonios, picaba como la traición y servía para absolutamente todo. El golpe en la espinilla, las agujetas, las piernas cansadas, el abuelo que llegaba renqueando. Había gente que lo habría usado para arreglar una gotera si hubiese encontrado la forma de aplicarlo. Y resulta que no era solo fe, el romero es lo que se llama un rubefaciente. Aplicado en la piel aumenta el riego sanguíneo de la zona, la calienta y por eso da la sensación de alivio en músculos doloridos y articulaciones rígidas. Se ha usado tradicionalmente y con bastante consistencia para dolores musculares, reumáticos y para activar la circulación en piernas pesadas. Aplicado por fuera, en friegas y masajes. Nunca bebido, que el alcohol de romero de farmacia no es para eso y te lo recuerdo más abajo con cariño. La digestión. El romero en infusión es lo que en herboristería se llama un carminativo, que es una palabra muy elegante para decir ayuda con los gases. No lo voy a desarrollar más. Más allá del chiste, se ha usado tradicionalmente para las digestiones pesadas, la sensación de hinchazón, los espasmos de tripa y como estimulante de la bilis, lo que en cristiano significa que ayuda a digerir las comidas grasas. Por eso el romero acaba puesto una y otra vez encima del cordero, del cochinillo o de las cosas que pesan, no solo por el sabor. Tu cultura llevaba siglos emparejándolo con la grasa por un motivo que tiene su lógica. El conservante secreto de tu nevera. ¿Sabes esas salchichas, ese paté, esos aceites del supermercado que tardan una eternidad en ponerse rancios? Pues dale la vuelta al paquete y busca en los ingredientes un código, E392. Eso es extracto de romero. La industria alimentaria lo usa como antioxidante y antimicrobiano natural para que las grasas no se oxiden y la carne aguante más fresca y con mejor color. O sea, la misma planta que tu abuela tenía en una maceta y que crece sola en las cunetas es ahora mismo lo que mantiene comestible buena parte del chorizo industrial de este país. Te lo has estado comiendo durante años sin enterarte, lees la etiqueta y eres el último en saberlo. Antiséptico, antioxidante y curabalazos genérico. Tradicionalmente se ha usado el romero para limpiar heridas pequeñas y como antiséptico, por esos mismos compuestos antimicrobianos que comentábamos en la peste. Es antioxidante de manual, de hecho su ácido rosmarínico y su ácido carnósico son de los antioxidantes vegetales más estudiados, y por eso aparece hasta en cremas faciales prometiendo retrasar el envejecimiento de la piel. Lo que la reina de Hungría intuía a frasco limpio, hoy te lo venden en un tarro de 30 mililitros por bastante dinero. Y cerrando el círculo de antes, el simple olor. Se vende aceite de romero para difusores con la promesa de mejorar la concentración y aliviar el estrés. Y mira tú por dónde, esa es precisamente la parte que el estudio de Newcastle sugiere que tiene una base real. El griego con la corona, la abuela con la ramita en el armario y el opositor moderno con el difusor en la mesa están todos haciendo en el fondo exactamente lo mismo. Resumiendo el currículum.
Memoria, pelo, músculos, circulación, digestión, conservante alimentario, antiséptico y aromaterapia. Para ser un arbusto al que no riegas nunca, tiene más usos que la mayoría de la gente que conozco. Pero antes de que salgas corriendo a destilarte un litro de romero, 30 segundos de sensatez. 30 segundos de sensatez y disclaimer para no ir a la cárcel. El romero en la cocina, en la cantidad de siempre, sobre el cordero o en el aceite, es seguro. Una infusión suave de vez en cuando también. Nadie se ha hecho daño echándose romero en las patatas. El problema no es la planta, el problema es la versión concentrada, el aceite esencial. El aceite esencial de romero no se ingiere y no se aplica puro sobre la piel porque lleva alcanfor, que en dosis altas es neurotóxico e irritante. Y el alcohol de romero del botiquín, ese que huele a 1000 demonios, es de uso externo, no se bebe bajo ningún concepto. Si te lo estabas planteando, ese es justo el plan que hay que cancelar. Ahora, que tengan especial cuidado y mejor que consulten antes. Embarazadas. El romero en dosis medicinales puede estimular el útero. Como condimento en la comida, sin problema. Como tratamiento concentrado, fuera. Personas con epilepsia o antecedentes de convulsiones, el aceite esencial puede bajar el umbral al que se dispara una crisis, así que no es el sitio donde experimentar. Que tengan cuidado también personas con hipertensión y quien tome anticoagulantes como la warfarina o la aspirina porque el romero puede interferir con la coagulación. Y niños pequeños, sobre todo con el aceite esencial, la cocina ok, el frasco concentrado no. La regla es de una simpleza ofensiva, cuanto más concentrado, más respeto. El romero en la comida es una cosa, pero el aceite esencial es otra muy distinta. Ya está, volvamos a lo bueno. La cosa más rara que me he encontrado. ¿Te acuerdas de la frase de Ofelia? Ay, Romero, eso es para el recuerdo, año 1600 más o menos. Una chica enloquecida en una obra de teatro, repartiendo plantas y diciendo lo que el romero significaba para todo el mundo en aquella época. Memoria, no olvidar a los muertos. Pues bien, el estudio de Alzheimer del Instituto Scripps, el de 2025, el de las moléculas y los ratones y la barrera del cerebro. La nota de prensa con la que los científicos lo anunciaron al mundo entero empieza citando esa misma frase de Ofelia. Literal, un equipo de neurólogos del siglo XXI, con sus cromatógrafos y sus ratones transgénicos, abre la presentación de su descubrimiento sobre el romero y la memoria con una línea que escribió Shakespeare hace 400 años sobre el romero y la memoria. No es solo que la intuición antigua resultara correcta, es que la ciencia, al confirmarla, fue plenamente consciente de a quién le estaba dando la razón. Volvieron a buscar al poeta para presentarlo en sociedad. Cerraron el círculo a propósito. La planta del recuerdo que los griegos se ponían en la cabeza, que los romanos quemaban por sus muertos, que Ofelia reparte enloquecida, resulta tener un compuesto que cruza el cerebro y empuja precisamente en la dirección que todos ellos creían. 3000 años de gente diciendo lo mismo sin pruebas. Y al final las pruebas les dieron la razón y encima los citaron. Y aún hay una historia más, una concreta, con nombre y apellido que casi nadie conoce. Esta pasa de verdad y empieza mal. Península de Galípoli, en lo que hoy es Turquía. Una de las campañas más desastrosas de la Primera Guerra Mundial. Decenas de miles de soldados australianos y neozelandeses, los Anzac, desembarcan ahí. Más de 8000 australianos no vuelven. No fue una buena temporada para nadie. Y resulta que en las laderas de Galípoli, entre las trincheras, crece romero salvaje, por todas partes. En primavera el olor se levanta por encima del campo de batalla. Los soldados, metidos en lo peor de su vida, tienen permanentemente en la nariz ese olor. El de la planta que, en su propia cultura, heredada de los griegos y los romanos, significaba exactamente una cosa, el recuerdo. Hasta aquí podría ser una coincidencia bonita, pero hay un gesto concreto que lo convierte en historia. Uno de aquellos soldados, herido, repatriado a Australia en 1915, se trajo de Galípoli un esqueje de romero, un trozo de planta del sitio donde habían muerto sus compañeros. Los plantó en los jardines del Hospital Militar de Keswick, en el sur de Australia, y ahí estuvo creciendo durante décadas, sin pena ni gloria, un arbusto más del jardín de un hospital. Hasta que en los años 80 un jardinero de ese hospital le contó la historia de aquella planta a un hombre llamado David Lowry. Le explicó de dónde venía, de Galípoli, de la mano de un soldado herido en 1915. Lowry entendió lo que tenía delante, y entonces empezaron a hacer esquejes. De aquel arbusto sacaron cortes y de esos cortes más cortes, y los enviaron a viveros de toda Australia. De un solo romero traído en el equipaje de un soldado herido, salió multiplicándose romero por medio continente. Por eso hoy, cada 25 de abril, los australianos no llevan amapolas como casi todo el mundo. Llevan una ramita de romero prendida en la solapa. Lo reparten en las ceremonias y la mayoría de la gente que se lo pone sabe que es el símbolo del recuerdo. Pero muy pocos saben que buena parte de ese romero desciende literalmente, esqueje a esqueje, de una sola planta que un chico herido decidió no dejar atrás. La planta del recuerdo multiplicada por todo un país para no olvidar. Hay metáforas que no hace falta explicar porque ya las escribió la historia sola. Volvamos al principio, a los estudiantes griegos con la corona puesta jugándose el examen a una superstición. Tenían razón, no tenían ningún motivo para tenerla. No sabían lo que era un terpeno, ni una barrera hematoencefálica, ni un ratón transgénico. Solo tenían una costumbre, transmitida de generación en generación,
que decía que esta planta y la memoria iban juntas. Y resulta que 2300 años después, un laboratorio en Newcastle le saca sangre a 20 voluntarios y encuentra la molécula del romero metida en el cuerpo, mejorando lo que la gente recuerda. Esto es lo que más me gusta de descubrir los secretos de las plantas, que el conocimiento antiguo no era magia, era observación. Gente que durante siglos vio que algo funcionaba, para la memoria, para el pelo, para el dolor, para que la carne aguantara, sin tener ni idea de por qué, y lo apuntó y se lo pasó al siguiente. Estaban haciendo ciencia a cámara lenta sin saber que la hacían, y ahora la tiene seca en un bote en la cocina. La planta del recuerdo, la de los faraones, la de la reina de los 70 años, la de Ofelia, la de los soldados de Galípoli, la del chorizo industrial, la que un laboratorio de California intenta convertir en un fármaco contra el Alzheimer. La próxima vez que te cruces con un romero creciendo donde nadie parece haberlo plantado, párate un segundo. Frota una hoja entre los dedos y huélela. Ese aroma lleva miles de años acompañándonos. Ha estado en cocinas, hospitales, templos, funerales, bodas y hogares. Ha servido para recordar a los muertos, para cuidar a los vivos y para intentar entender un mundo que durante mucho tiempo parecía gobernado por fuerzas invisibles. No está mal para un arbusto. Si en vuestra familia había algún uso extraño, milagroso o directamente sospechoso del romero, cuéntamelo en los comentarios, porque tengo la sensación de que aún no hemos escuchado ni la mitad de sus historias. Y hasta aquí este vídeo sobre el romero. Recuerda beber agua y tomar el sol. Sois básicamente plantas con ansiedad y acceso a internet. Hasta la próxima, criaturas fotosintéticas.